Profe, ¿hasta qué unidad entra al parcial al final? Si hasta la unidad 10 mejor. Están pretenciosos encima. No, hasta donde veamos. Si entramos a la 11, lo que veamos de la 11 también va. No sé cómo vamos a terminar hoy con esto, pero si llegamos a entrar a la 11, los ejercicios que veamos también irían. Bueno. Em, bueno, la clase pasada, la accidentada clase pasada, habíamos visto hasta el número 3. Hoy sigamos entonces con el 4. Em, bueno, estos son más o menos parecidos. Fíjense, este circuito pide que calculemos la corriente 2, la resistencia R que no tiene valor y la FEM, o sea, la fuente de alimentación. Y nos da de dato los valores de la resistencia, salvo la R, y dos corrientes. Yo acá les he hecho unos dibujos que no están en el apunte original, hay unas anotaciones, pero fíjense, es un circuito más o menos simple porque tiene su fuente de alimentación, la R1 en serie, después aparece en serie un conjunto mixto, digamos, entre los puntos A y B, después en serie R4, en serie con el paralelo 5,6, y después serie con la R7. Acá cuando dice calcular la I2, fíjense que aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes es bastante fácil, porque si nos da de datos, como dato, la I1 y la I3, y están dibujadas acá. La I1, que es de 5 amperes, cuando llega al nudo A, se divide en dos. La I3, que vale 3,1, y la I2, que es la que tenemos que calcular. Yo ya le puse el valor, digamos, pero en realidad sería la resta, de 5 menos 3,1. ¿Sí? Ahí ya habríamos resuelto ese punto. Esa misma corriente, la I2, esta que acabamos de calcular, nos va a servir para encontrar la R. Porque fíjense que para encontrar la R, nosotros tenemos que saber la caída de tensión que hay en R y la corriente. Entonces, si nosotros sabemos la caída de tensión entre A y B, ya vamos a estar solucionando bastante el problema este que tenemos. La caída de tensión entre A y B sería R2 por la corriente 2. R2 ya venía de dato y la corriente 2 la acabamos de calcular. Bien, acá hay que hacer un pequeño planteo que está puesto más abajo, ahí lo vemos. Fíjense, acá lo primero que está resuelto, a ver si vemos el dibujo también, acá era por donde empezamos viendo el circuito. Encontrar I2, que era la resta de la corriente total, que era 5, menos lo que se va por la rama de la R3.
Con eso calculamos I2. Ese valor de corriente nos sirve para calcular la tensión entre los puntos AB, que es lo que yo les decía, hacemos I2 por R2. Y acá está planteada la ecuación para encontrar la R incógnita, la R que no tiene número. ¿Sí? En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? La tensión AB la dividimos por I3, perdón, y le restamos R3, y así estamos despejando R, que es el valor que nos pedían. Digamos, lo complicado de la solución sería saber plantear esta pequeña ecuación. Y por último, ¿qué más nos pedía? Voy a volver acá al enunciado. La corriente, la resistencia, la fuente de alimentación. Bueno, para calcular la fuente de alimentación, planteamos la ecuación de toda la malla. O sea, nosotros queremos encontrar E. E sería la tensión total del circuito, es igual a la suma de las caídas de tensiones que hay en el circuito. O sea, las caídas de tensiones que hay en todas las resistencias. Sí, voy a checar un poquito a ver si nos entra el circuito y la ecuación. Ahí está. Fíjense, estamos acá abajo con la ecuación. Si partimos de la fuente, acá en el circuito, y empezamos a ver las caídas de tensión, tenemos I1 por R1, que es la que está puesta acá en la ecuación. Después viene la caída de tensión en este conjunto de resistencias, o sea, entre los puntos A y B, que lo teníamos calculado, son los 7,6 voltios. Estos. Cuando salimos de acá del conjunto nos encontramos con R4, es lo mismo, I1 por R4, produce una caída de tensión. Seguimos avanzando, tenemos R5 paralelo con R6, es otra resistencia que multiplicada por I1 nos da la caída de tensión, después R7 por I1, la otra caída de tensión. Y esos son los términos que están puestos acá. Solamente hay que reemplazar valores y ahí llegamos al valor de la fuente E. ¿Se entiende este ejercicio o no? ¿O hay alguna parte que quieran que repita? La segunda parte para calcular la FM es segunda ley de Kirchhoff, lo que plantea ahí. Claro, exactamente. En este caso, digamos, sería que la tensión total es la suma de las tensiones parciales que van cayendo en el circuito. Bueno, ¿estamos? Seguimos entonces. En este tenemos que encontrar la corriente y se calcula la diferencia de potencial entre A y B, las corrientes en cada resistencia y la R total. Bueno, mirándolo así al circuito a golpe de vista,
Vieron que acá nos dice la diferencia de potencial entre A y B. Fíjense que los puntos A y B, acá en el circuito, o sea, los puntitos azules estos, están unidos con un alambre, con un conductor. ¿Sí? O sea que A y B están al mismo potencial. O sea que la diferencia de potencial entre ellos dos es cero, ¿sí? Sin hacer ningún cálculo. Después nos pide las corrientes de cada resistencia. Para saber las corrientes, por ejemplo, en la R esta de 5 y en la de 3, sería la I total, la corriente total. Si tenemos que saber corriente total, vamos a tener que calcular resistencia total, que es otra de las cosas que nos piden. Entonces empezamos por ahí. Calculamos R total. Acá tenemos primero la R5 ohm, más, porque está en serie con el conjunto de estas dos R de 2 ohm, que sería este paralelo que está resuelto acá, en serie con la de 3 ohm, que está acá a la derecha. ¿Sí? O sea, sería prácticamente un circuito serie, salvo que tiene esa combinación paralela que es fácil. Entonces acá nos queda 5, el paralelo de 2 ohm con 2 ohm es 1 ohm, más 3, y de ahí salen los 9 ohm. Para saber la corriente total, hacemos tensión total, o sea, tensión de la fuente, hay una sola fuente en este caso, dividido la R total que acabamos de encontrar. Ahí ya tenemos I total. Esa I total, fíjense, que es la que está marcada acá, en el circuito, pasa por R5, perdón, por la R de 5 ohm, llega acá un nudito, y se divide en dos partes. En este caso, dos partes iguales porque las resistencias son iguales. Siguen su camino, pasan por la fuente, digamos, y pasan por la R de 3 ohm. O sea que la de 5 ohm y la de 3 ohm son por donde pasa la corriente total. Faltaría nada más determinar cuánto pasa por cada una de estas resistencias. En este caso es más fácil, al ser iguales, podemos decir que pasa la mitad por cada una, y hacemos 1,11 dividido 2, y se acabó el problema. ¿Sí? En este caso, porque son iguales. Si fuesen diferentes, hay que calcular la diferencia de potencial del paralelo y dividirla a esa diferencia por el valor de cada resistencia. Bueno, a ver, acá hasta acá habíamos llegado a calcular la I total. Acá está calculado, como ya les decía, dice, la tensión del paralelo, ¿cuál es? La corriente, o la corriente que pasa por el conjunto paralelo, por el valor óhmico del paralelo, ¿sí? La I era 1,11 y el paralelo valía 1 ohm, o sea que 1,11 por 1, 1,11 voltios. Teniendo el valor de la tensión del paralelo, dividimos la tensión por cada una de las resistencias. Como las dos valen iguales, cuando calculamos una corriente estamos calculando la de la otra. ¿Sí? Entonces hacemos tensión 1,11 dividido 2 ohm, nos da el 0,55 este. Y ahí ya tenemos la corriente en cada una de las resistencias del paralelo. Después, ¿qué nos faltaba? Ah, la tensión.
yo les había adelantado, mirando el circuito, que la diferencia de potencial entre A y B iba a ser cero, porque están unidas por un conductor. O sea, es como si le hubiésemos hecho un cortocircuito acá. En realidad es el conductor que cierra el circuito. Si salimos de la fuente, vamos por la R de 3 ohm, damos la vuelta y aparecemos acá en el punto A. Bueno, acá está planteada la ecuación matemática para resolverlo. Fíjense, lo achico un cachito para ir viendo el circuito y la ecuación. Partimos. Acá dice, potencial en A sería el potencial que tenemos en el circuito acá en el punto A. Si nos movemos hacia la derecha, se produce una caída de tensión en la R de 5 ohm, que es I por 5. Se produce otra caída de tensión en el paralelo de 2,2. Y por lo que dé el paralelo. Y acá, cuando llegamos a la fuente, se produce una elevación de tensión. Entonces, por eso acá en la ecuación está puesto como más E, o sea, más 10 sería acá. ¿Sí? Acá fíjense que la fuente, en la expresión matemática, está como positiva, porque acá sube la tensión, no cae. Y después se produce una caída de tensión en la R de 3, y llegamos al punto B. Profe, ¿puede ser que en la fórmula esté mal ahí? ¿En cuál? Perdón. En la fórmula, en el ejercicio. Acá. No, el final. Ah, perdón. ¿Esté mal qué? Porque Repetime. dice 5 ohm en el penúltimo término. ¿No tiene que ser Ah, 3? claro, lo estoy haciendo sin mirar. Exactamente, claro, sí, sí, sí. Acá va un 3, ahí. Muy bien, sí. Sí, sí, ahí va 3 ohm. No me había dado cuenta. Bueno, planteada la ecuación, o sea, lo que hicimos fue Kirchhoff sumando todas las tensiones, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos saber es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, esa es la resta que está planteada acá. ¿Sí? Entonces hacemos BA menos BB, y todo lo otro, todos los productos de I por R, lo cambiamos de miembro, cambiado de signo, y cuando hacemos la suma algebraica de eso, nos da 0. ¿Sí? Bueno. Este que está de tarea, va a quedar de tarea, es similar a lo que vinimos viendo. Lo que les conviene para analizar el circuito es, vieron que acá tienen las dos fuentes, pero hay una que es más grande que otra, entonces conviene, digamos, analizar el circuito teniendo en cuenta el sentido que le va a dar la fuente más grande. O sea, en este caso, la tensión total que va a quedar es 48 menos 15,
Entonces analicen el circuito como que la corriente se mueve en sentido antihorario. No, en sentido horario, ¿no es? Tomamos todos los análisis que vinimos haciendo, lo tomábamos como que la corriente sale del positivo, o sea, como que acá, Bien, bien. ¿sí? O sea, como que sale para allá así. Bueno, pero el circuito, digamos, no tiene complicaciones, es similar a los otros que estuvimos viendo, ¿sí? Profe, ¿y en qué me cambia tener ese GMD? Este de acá, en Sí. nada. No, no cambia en nada. Y digamos, ¿y qué representa en el circuito? O sea, el cable a tierra. Ahí sería el potencial de cero, es la referencia de que ahí hay 0 volt. Pero en este caso, digamos, como les digo, si usted esta fuente se la restan a la más grande, pasa a ser un circuito serie simple, ¿sí? Claro, pero ¿eso para qué sirve, digamos, en un circuito? ¿O cuál es la función de ponerlo? La finalidad. Es para que si vos tenés que hacer mediciones, tomes como referencia que acá hay 0 voltios. Si vos acá Ah, tomás con un voltímetro, digamos, pones el cable negro, el negativo del voltímetro acá y el rojo de este lado, te da 48. En realidad, así puesto en el circuito, no, puesto así te va a dar 33, digamos, porque se está restando con este. ¿Sí? Profe, Sí. para calcular las corrientes, ¿el voltaje lo usamos como 48 o la diferencia de las dos fuentes? No, la diferencia. Bueno, Sí, sí. Este problema, me voy a volver para más arriba. Es muy parecido al que vimos el martes. Es re parecido a este, digamos. ¿Sí? Que tenía 3 fuentes y resistencia en serie, salvo acá este paralelo. Pero se acuerdan que para calcular la corriente acá hicimos la resta, o sea, la suma algebraica de las fuentes, ¿sí? Que para este en particular era B1 más B2 menos B3. Para el que estamos viendo ahora es lo mismo. Para este Profe, es lo mismo. En vez de ¿y tener 3 fuentes, tiene 2, pero se están oponiendo entre ellas. cómo te ¿Sí? quedaría la resistencia esa al sumar la resistencia 5 con la resistencia 6 que están en serie? ¿Cómo te quedaría con la R4? ¿Te queda en paralelo? Claro, ahí te queda R5 y 6 en serie y ese resultado en paralelo con la 4. ¿Paralelo con la 4? No. O sea, quedaría un paralelo de una de 4 ohm con una de 12. Claro, sí. ¿Sí? Bueno, este queda de tarea. Cualquier cosa me lo preguntan el martes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si les había parecido complicado los anteriores. Vamos a entrar en estos. Bueno, este tipo de circuitos, a diferencia de los que veníamos viendo, tienen varias mallas, pero
Lo complicado en este caso es que las mallas, cada malla tiene una fuente. ¿Sí? En los anteriores que veíamos, por ejemplo, en este, podríamos decir que acá también había una malla, pero esta malla no tiene fuente de alimentación. ¿Sí? O sea, lo podemos resolver sacando el equivalente este y estamos metiendo una resistencia equivalente R4, 5, 6 y ya nos queda todo un circuito en serie. Para este tipo de circuito donde la fuente de alimentación está metido en cada malla, ya no es tan fácil de resolver. No se pueden sumar ya, ¿no? Acá no Las se pueden fuentes. sumar. Exactamente, no se puede hacer. Se va a hacer una suma parcial, pero para armar una ecuación, no porque vaya a ser el resultado final. Lo que hay que hacer para el análisis de este tipo de circuitos es plantear tantas ecuaciones como incógnitas tenga el circuito. Fíjense que acá dice, calcular el valor de la resistencia, perdón, el valor, estoy pensando en el valor de las intensidades de corriente en cada una de las ramas del circuito de la figura, aplicando las leyes de Kirchhoff. O sea, lo que me está pidiendo es calcular las intensidades. Entonces voy a tener que plantear tres ecuaciones. Bueno, veamos cómo es esto. Fíjense, acá, vamos leyendo lo que dice ahí. En base a las mallas mostradas en la figura 8, que es esta, se describen las ecuaciones de malla. Fíjense que este dibujito de la izquierda, que está identificado como malla 1, M1, sería la parte de arriba, de acá. Ven que tiene la fuente 1, la fuente 2 y las 4 resistencias, con sus corrientes. Y la otra, la malla 2, o sea, el dibujito de la derecha, sería la parte de abajo del mismo circuito. Acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto A. ¿Sí? La fuente 2 acá nos quedó arriba, la fuente 3 abajo, con sus 4 resistencias. Esa sería la forma en que hay que separar el circuito para poder armar las ecuaciones. Acá está la convención de signo de la que hablábamos recién. La corriente positiva se la toma cuando va de positivo a negativo. Bien, veamos cómo se arman esas ecuaciones. Acá fíjense, me vuelve a pasar lo mismo, que vamos a achicarlo un poquito para que entre la ecuación y el circuito. Esta ecuación pertenece al circuito de la izquierda. Entonces lo vamos a empezar a recorrer. El sentido en el que lo recorramos lo podemos definir nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar si nos equivocamos en el sentido? Y cuando calculemos las corrientes, nos pueden dar negativas. El valor absoluto, si está bien calculado, siempre el mismo. Lo que puede llegar a cambiar es que sea positiva o negativa la corriente que estemos calculando. Si nos dio negativa, el sentido de estas, digamos, solamente decimos, hay que invertir el sentido de la corriente, pero el cálculo está bien hecho.
Bien, analizando acá, fíjense, vamos a ir girando en sentido antihorario, o sea, hacia la izquierda. Tenemos la primera fuente, E1, que está acá abajo, ¿sí? E1 sería como la que nos va a dar la polaridad. Vamos bajando y nos encontramos con la E2. Pero la E2, fíjense, que tiene el positivo enfrentado con el positivo de la E1, o sea, se está oponiendo. Entonces, en ese caso, nos va a quedar como negativa la E2, que es lo que está puesto acá, menos E2. Después viene la resistencia interna 2. Ah, está bien. Está cambiado el orden acá, lo vamos a ir como veníamos nosotros. Fíjense que acá viene R interna 2 y R2, o sea, la de 1 y la de 4, ¿sí? Que son estas dos que están puestas acá. Si nosotros miramos el dibujo, por la R interna 2 y la R2, circula I2, ¿vieron? Esto era el dibujo original, nos decía eso. Pero ¿qué pasó? Nosotros en nuestro análisis estamos haciendo girar la corriente en sentido antihorario. Entonces, estas dos R's las vamos a multiplicar por I2, como dice acá. Pero en vez de ponerlo como caída, lo vamos a poner como elevación de tensión, porque estamos tomando el sentido contrario al que dice el dibujo. ¿Sí? Por eso acá dice más I2 por R interna más I2 por R2. Seguimos girando, y acá arriba, por la ramita de arriba, ya no circula más I2, por acá arriba circula I1, ¿sí? Como I1 la estamos analizando en el mismo sentido que está dibujado, nos queda una caída de tensión I1 por R1 y otra caída de tensión I1 por R interna 1, que sería esta expresión que está puesta acá. Ley de Kirchhoff de las tensiones, la sumatoria de todas las tensiones que hay en la malla me tiene que dar 0. Por eso está igualado a 0 acá. Profe, los Acá lo signos que los tiene... sacaba de acuerdo al sentido de la malla y el sentido de la corriente. Perdón, repetime, por favor. Si los signos los sacaba de acuerdo al sentido de la malla y el sentido de la corriente. Exactamente, sí. A ver, déjame un minuto que veo el chat. Ah, bien. Hay dos preguntas en el chat. La primera, vamos a terminar cerca de las 11 seguramente, porque es medio largo lo que nos falta. Y la segunda pregunta, que es sobre el ejercicio, me dicen acá, ¿por qué por arriba pasaría I1 y por abajo I2? O sea, ¿por qué cambian? Bien. Fíjense que lo voy a agrandar de nuevo. En este caso, esta separación que hicimos de los circuitos es solamente para el análisis del circuito. Porque la I2, la I1, la I2 y la I3 en su conjunto depende una de la otra. ¿Sí? No lo podemos analizar como un circuito serie simple, así a la rama. ¿Sí? Si no sería demasiado fácil, decimos I2 es igual a I1 y listo.
¿sí? En realidad, fíjense que I2 está circulando hacia la izquierda, ¿sí? No es un análisis simple como el que habíamos hecho de una sola malla. Claro, ahí de nuevo, ¿por qué los signos esos? Acá nosotros tomamos que esta fuente es la que manda, digamos, es la que tiene mayor potencial, es la que va a definir hacia dónde vamos a tomar el sentido de giro de la corriente. Por eso es que yo empecé a girar hacia la izquierda, o sea, salimos del positivo de la E1 con I1. Seguimos el circuito, nos chocamos con E2 porque se está oponiendo. Al ponerse positivo contra positivo, E2 se opone a la E1. Y así seguimos. Estamos moviéndonos hacia la derecha. Pero I2, acá nos dice que I2 es hacia la izquierda. Entonces, lo que I2 provocaba como una caída de tensión, matemáticamente nosotros en la ecuación la tenemos que plantear como una elevación de tensión. De la misma forma que la fuente esta, en vez de elevar la tensión, produjo una caída, acá lo que está pasando es que las R, en vez de producir una caída, están produciendo una elevación de tensión, porque le estamos tomando al revés el sentido de la corriente. En cambio, I1, cuando vamos hacia arriba nosotros, el sentido de la corriente que nosotros tomamos es el mismo que tenía originalmente I1. I1 circulaba hacia la izquierda. Por eso R1 y RI1 provocan caída de tensión, no elevación. Para la otra malla va a ser el mismo análisis, ¿no? Para la otra malla vamos a decir, fíjense, la de la derecha, la M2, vamos a empezar. Fíjense, las flechitas de afuera son las que están marcando el sentido del análisis para hacer la ecuación. Acá tenemos la fuente de 18, o sea, esta parte está copiada idéntica de arriba, ¿no? Tenemos la fuente de 18 voltios, empieza a circular corriente I2, pero la I2 llega hasta acá nomás, hasta el punto A. Así nos marca el dibujo original acá arriba. Del punto A para abajo ya se llama I3, la corriente. Porque acuérdense que es una porción de circuito sacado de un circuito más grande. Por eso es que no podemos suponer que la malla 2 es un circuito serie simple. Es un circuito serie, pero que tiene corrientes como que mágicamente aparecieron, porque nos está faltando la parte de arriba a nosotros. ¿Sí? No es mágicamente, sabemos de dónde salió. Entonces, tenemos la fuente, en el punto A, como la corriente 2 se suma con la corriente 1 que venía de arriba, por eso nos aparece la 3 acá. Nuevamente, la tensión 2 se encuentra con la tensión 3, pero que la 3 está en oposición. Entonces acá va a haber una resta, va a ser E2 menos E3. Pero acá, fíjense, que la corriente 3 viene en sentido antihorario también, ¿sí? En este caso, la E2 seguís manteniendo el signo negativo de la anterior malla, o hay que tomarlo positivo acá. Queda positiva acá. Acá que es positivo. Sí, la que toma valor negativo es la E3. ¿Sería positivo porque entra el nudo? La I2. Claro, la I2 sería positiva, o sea, en la segunda malla, va, en cualquiera de las dos en realidad, es Sí. positiva porque entra al nudo A, digamos. Sí. Bien, entonces tenemos la fuente 2, se le opone la 3, pero como la corriente 3
está en el sentido que lo estamos analizando. Fíjense que la I3 acá baja y dobla a la derecha, igual que lo hace la flecha que usamos para el análisis. Entonces, en la resistencia interna 3 se produce una caída, en la R3 se produce una caída, o sea, I3 por R interna 3, I3 por R3. Cuando llegamos acá arriba, por acá arriba ya circula I2, ¿sí? Por la R2. Acá sería caída de I2 por R2 y caída de tensión I2 por R interna 2. Y ya llegamos de nuevo al punto de partida que era la fuente 2. Veamos cómo están hechas esas ecuaciones. Entonces acá teníamos, habíamos partido de la fuente 2, la fuente 3 estaba en oposición, y no está en el mismo orden que la analizamos. Después veníamos I3 por la R interna 3, y por la I3 por la R3, sería esta la parte de abajo del dibujo, y por arriba iba la I2, que producía la caída de tensión en la R interna y en la R2. Lo mismo que recién, la sumatoria de toda la caída de tensión más las fuentes de alimentación nos da 0. Con esto tenemos dos ecuaciones, pero ya al principio cuando empezamos a verlo le había dicho que por cada incógnita teníamos que tener una ecuación. Entonces hay que plantear una tercera ecuación, que sería esta. Si miramos el circuito, fíjense que acá dice I1 más I2 menos I3 igual a 0. Miremos acá arriba, en este, ¿sí? I1 e I2 entran y sale I3. Entonces, podemos decir que la I3 está compuesta por I1 más I2, que es lo que está escrito acá abajo. ¿Sí? Sería esto. Si yo I3 lo cruzo para el otro miembro, me queda I1 más I2 igual a I3. Está de acuerdo con el dibujo. Bien, entonces estas serían las tres ecuaciones. Acá fíjense lo que dice. Queda armado un sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones para 3 incógnitas. Ahora, por el método que a cada uno le quede más cómodo, resuelve. En este caso, está resuelto por sustitución. Fíjense que acá dice, se despeja I1, de acá de la última ecuación, y se la reemplaza, se la sustituye en la ecuación 1. Acá en la ecuación 1, fíjense que acá teníamos I1, y ahora tenemos I3 menos I2, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué logramos? Tener dos ecuaciones, la 4 y la 5, con dos incógnitas, que serían la I3 y la I2. La I1 ya no la pudimos eliminar, digamos. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, ya podemos calcular la I2 y la I3. El que tiene calculadora, para calcular matrices, lo puede cargar en la calculadora, si no, se hace a mano. Reemplazando los valores que tenemos, digamos, llegamos a estos dos. Acuérdense que las tensiones y la resistencia las tenemos a todas. Lo que no tenemos son los dos valores de corriente. Bueno, y una vez que tenemos I2 e I3, lo reemplazamos en esta ecuación, en la tercera, y ahí nos daría I1, ¿sí? Que es lo que dice acá. Acá, digamos, lo complicado
es plantear el sistema de ecuaciones, de no errarle a los signos. ¿Va a tomar un ejercicio así en el parcial, profe? Y de acuerdo a cómo me levante ese día. Pásenos la dirección, le mandamos una encomienda, un desayuno. Me Ah, imagino que no, profe. Nos yo mata creí con que era una esto. bomba, digo, no, no les digo nada entonces. Ah, no, un desayuno para que se levante bien. Ah, ah, bueno. Puede ser una bomba de crema en el desayuno. No van estos, pero sí los tenemos que ver. O sea, a ver, vamos a poner de acuerdo en algo. No van en los parciales que tomo yo, pero sí van en los exámenes finales, ¿no? Así que espero que nadie tenga que hacer el final. Pero si alguno lo hace, tenga en cuenta que pueden ir estos ejercicios con sistema de ecuaciones. ¿Sí? Claro. Si nos Yo tengo fe que promociona, nadie ustedes va a ir al solos se van final. a promocionar. Bueno, aprovechemos el tiempo que el otro día no hicimos nada, che. Bueno, a ver, O sea que el 7 no es de parcial. claro, en resumen sería eso, pero necesito que lo entiendan, ¿sí? O sea, que viéndolo por lo menos así escrito como está, entienda qué ha hecho quien resolvió el apunte. Que no se queden con la duda de eso. Este ejercicio, el 8 en particular, claro, exactamente, no es tan difícil, sino que lleva tiempo resolverlo. Sí. Bien. Este ejercicio 8 ha sabido salir en el examen final. Eh, a ver, en el circuito de la figura, en el de la izquierda, utilice las reglas de Kirchhoff para determinar la corriente en cada resistencia y la diferencia de potencial entre A y B. Supóngase E1 6 voltios, E2 5 voltios y E3 4. O sea que nos dan las tres resistencias, perdón, las tres fuentes y dos resistencias, y nos piden calcular la diferencia de potencial entre A y B y la corriente en cada R. ¿Sí? Bueno, acá, fíjense que es como entre los puntos A y B, esto lo podemos analizar como una malla sin tener en cuenta la R1, ¿sí? Y es lo que está hecho acá. ¿Por qué la despreciamos hacia la pobre R1? Porque la R1 no tiene una fuente de alimentación en serie con ella. ¿Sí? Si no, ahí sí se complicaría. Si acá en alguno de los dos bracitos de la R1 hubiera una fuente, ahí ya tendríamos que plantear algo más complicado. Pero en este caso, decimos, bueno, vamos a tomar solo la malla de arriba, en donde quedan las tres fuentes en serie con la resistencia. Entonces, tomamos el sentido de las corrientes con las flechas azules. Partiendo del punto A, tenemos el valor de la tensión 2, se encuentra
de frente con la E1, que está en oposición porque está juntando los dos polos de la batería del mismo signo. O sea que E1 se está poniendo a E2. ¿Sí? Por eso fíjense que E1 acá está como negativa. Entonces tenemos E2 menos E1. Seguimos. Por acá pasa la corriente. Produce una caída de tensión, que sería I2 por R2. Damos la vuelta. Nos encontramos con E3, pero E3 está a favor de E2. Ve que está unido, el positivo de E3 está unido con el negativo de E2. Entonces, entre ellas dos se suman. Por eso, E3, acá en la ecuación, está positiva. ¿Sí? Bien, si analizamos toda la malla, nos queda así. ¿Sí? Es sumatoria de caída de tensión, o sea, ley de Kirchhoff de las tensiones, igual a 0. Los tres valores de la fuente los tenemos, y los de la R2 también. Ahí dice que vale 50 ohms, la R2, en el circuito. Entonces, hacemos suma algebraica de las tensiones, la dividimos por R2, y nos termina dando la corriente. ¿Sí? Ahí estaríamos resolviendo la parte de la corriente en una de las resistencias. La otra resistencia solo se ve afectada, fíjense, que tiene sus terminales en paralelo con la E2. ¿Sí? O sea que la única tensión que le afecta a R1 es la E2. Para saber cuánta corriente pasa por acá, hacemos E2 dividido R1, que sería esto que está puesto acá. Bien, y por último, ¿qué nos pedía? Ya me olvidé. Diferencia potencial entre A y B. Entre A y B. Ahí está. Que sería, digamos, este dibujito que está acá, pero acá le están faltando los componentes de arriba. A ver, ¿qué dice acá? Dice, para el cálculo de la tensión entre A y B, o diferencia potencial B menos A, bueno, partimos del punto A y vamos siguiendo el circuito. A ver. A, ¿Por qué no tiene en cuenta la E1? ahí lo miramos. Acá, ¿qué dice? ¿Cómo dice? A ver, lo vamos a achicar para ver las dos cosas juntas. Ah, está bien. Bueno, acá lo que pasó, fíjense, dice BA, parte de acá, BA, me voy a mover hacia la derecha y encuentra que sube la tensión. Seguimos a la derecha, sube la tensión acá y llegamos a la caída de tensión en BB. Este mismo análisis, bueno, digamos, eso es lo que está puesto acá. ¿Sí? Este mismo análisis lo podríamos haber hecho por el otro lado. O sea, haber ido por E1 y por la caída de tensión de la resistencia, y nos tenía que dar el mismo valor. O sea, lo que estamos haciendo es analizar una u otra rama, o sea, analizar
esta rama de abajo, el análisis que tiene hecho el apunte, o podríamos haber ido por arriba y haber analizado la rama de arriba. Total, cualquiera de las dos que analizáramos, como están en paralelo en el punto A y B, nos tenía que dar la misma diferencia potencial. ¿Sí? O sea, ahí, ¿cuándo tenemos? 50. Y 1 vale 3, ¿no? ¿Cuánto vale? 6, está bien. O sea, hizo el análisis por acá abajo, pero lo podría haber hecho por acá arriba, digamos. Analizó solo la línea de abajo, por no llamarle rama, pero podemos decir la rama de abajo, porque eligió esa, digamos, pero podría haber elegido por arriba y no tendría que haber dado lo mismo. Por arriba no iba a quedar esta fuente más la caída de tensión en la resistencia y también nos volvió a dar 9 voltios. Es como más fácil verlo por la rama de abajo. Si ustedes toman un voltímetro, digamos, supongamos que este circulito va a representar al voltímetro, y yo ahí al medio le pongo voltímetro, y lo conecto de acá hasta acá, y de acá hasta acá, ¿sí? ¿Qué tensión les va a dar? Les va a dar E2 más E3. ¿Cuánto vale E2? 5 más 4. Si este mismo voltímetro lo conectamos acá arriba, o sea, ponemos acá voltímetro, y lo ponemos así, perdón, lo vamos a hacer desde acá, ahí, y desde acá, nos va a dar lo mismo. O sea, lo analicemos por la rama de arriba o por la rama de abajo, nos tienen que dar siempre 9 voltios, ¿sí? ¿Por qué en la rama de arriba da 9 voltios? O sea, ¿cómo lo mide? Porque la caída de tensión en R2 es 3 voltios. ¿Sí? Acuérdense que la E1 está en oposición con las dos de abajo. Entonces, ¿Qué? E1 también es una caída de tensión, al igual que lo que pasa en R2. O sea, si yo hago 60 mA por 50 ohm, me da 3 voltios. Sumado a los 6 voltios de E1, me vuelve a dar 9. Pero me refiero, ahí cambió de lugar el voltímetro nada más, si los cables están puestos en los mismos nodos. Claro, porque el problema me pide que calcule el potencial entre A y B. Le tengo que poner el voltímetro en el mismo lugar. Eléctricamente lo mismo, como vos decís, el voltímetro está puesto en el mismo lugar porque es donde me pide el problema que lo conecte, o sea, que calcule la diferencia potencial. Ahí me dice entre A y B. Y entonces, ¿para qué nos decía? eh, o sea, ¿para qué en el ejemplo de la izquierda está arriba y en el de la derecha abajo? Solamente para que consideren que si lo hubieran calculado con los valores de arriba, les da lo mismo que si lo calculan con los valores de abajo. Nada más. Eléctricamente es como vos decís, es el mismo circuito, es la misma conexión.
Ah, ¿y cómo sería el cálculo con los de arriba? Sería el valor de la fuente más el valor de la caída de tensión en R2. Porque para la fuente equivalente de abajo, la fuente 2 y fuente 3, E1 es una caída de tensión al igual que la caída de tensión en R. Viste que esta fuente, la E2, se está oponiendo, perdón, la E1, la que marqué con circulito, E1, se opone a E2 y a E3. ¿Sí? Entonces, E1 es una caída de tensión y BR2 es la otra caída de tensión. Si yo sumo E1 más BR2, me vuelve a dar 9 voltios. Bien, sí, sí, lo entendí. ¿Sí? Ahí en el chat me decía por qué por la R2 pasa I2. Esta I2 está calculada sobre la malla, así, vamos a hacerlo así, como que la R, esa, la de abajo no existe. Cuando hicimos el análisis este de acá, de E2 más E3 menos I2 por R2, ¿sí? De acá sacamos que la corriente que circula por la R2 era 60. No sé si estoy contestando la pregunta o no se entiende lo mismo. ¿Quiere que lo repita? Ah, bueno. Bien. Bueno, o sea, justamente acá, en esta expresión que está acá, espera que me estoy equivocando de herramienta, vamos a poner esto. En esta expresión que está igualada a 0, de acá podemos decir que podemos analizar la diferencia de potencial entre A y B, o por abajo, sumando la fuente 2 y la 3, o por arriba, sumando la caída de tensión en la R2 más la fuente 2, más la fuente 1. ¿Sí? Fíjense que están exactamente con los signos negativos, o sea que me queda que E2 más E3 es igual a I2 por R2 más E1. Bueno, este es similar al otro que vimos de malla, está resuelto. Trátenlo de resolver ustedes. Si no me preguntan, fíjense que acá abajo está, al igual que el otro caso, las tres ecuaciones planteadas. Es un poquito más simple, pero traten de resolverlo a ver cómo les va. Si no me preguntan el martes. Así podemos avanzar un cachito con lo que sigue. Profe, ¿y vamos a tener clase de consulta antes del parcial o Y cómo según vamos a cómo se hacer con eso? porten, vamos a ver.
Sí, podemos plantearlo. O sea, ya no me acuerdo ni cuándo era el parcial. ¿Cuándo dijimos? El 24. Claro. Usted daría clase el 22, ¿no? Claro, bueno, O ahí sea, no podemos es hacer la resultado consulta. ni nada, pero... Ah, bien. Bien, bien. Podemos hacer la consulta el 22, después que salgan del teórico. ¿Sí? A lo mejor salen golpeados. Sí, sí. Pero bueno. Ah, claro. Saliendo de la facu. Justo saliendo de la facu te atropella el 66 ahí. Claro. El virtual. Bueno. em, bueno, este queda de tarea. Ah, bueno, ahí fíjense que hay un caso del que yo les decía recién. Acá I3 quedó como I3 e I2 también. El resultado dio negativo, y fíjense lo que dice acá. El resultado indica que I2 e I3 tienen sentido contrario al propuesto, ¿sí? O sea que el cálculo estuvo bien hecho, salvo que tomaron al revés los sentidos, y por eso dio negativo. Solamente que cambiarle el signo, y ya está la respuesta correcta. Pero el planteo sería el mismo, ¿sí? Bueno. Este. Ahora Profe, sí, una pregunta. ¿Por sí. qué en el ejercicio anterior no se usa en ninguna ecuación I3, solamente en la última? Ah, muy buena pregunta. Fíjate que acá I3 no tiene resistencia por donde pasar, ¿sí? Por eso es que no está en la ecuación, y con eso simplifica mucho el problema. Fíjate acá cuando plantea las ecuaciones, las corrientes siempre van multiplicadas por una resistencia. La I2, por ejemplo, va multiplicada por la R2 y por la R1. Y la I1, que es la de la rama de la derecha, va multiplicada por R3. Pero justo la rama del medio no tiene, no tiene, ¿sí? Sí, profe. Vamos. Bueno, el circuito mostrado en la figura de la izquierda e indicar la lectura de cada instrumento. Considerar nula la resistencia de los amperímetros e infinita la de los voltímetros. Indicar el sentido de las corrientes en las ramas que contienen amperímetros. Bueno, eso de la resistencia interna de los instrumentos, yo se lo había comentado en la clase pasada, creo, que los amperímetros tienen una resistencia muy baja para no afectar el paso de la corriente, porque el amperímetro se conecta en serie, está en serie con la R1. O en este caso el amperímetro 2, que quiere medir la corriente 2, se pone en serie con la corriente en el circuito que se quiere medir, sería. En cambio, los voltímetros se ponen en paralelo, entonces tienen que tener una resistencia bien alta. Porque si tuviesen resistencia baja, la corriente se desviaría por ellos y alteraría la medición.
Por eso acá dice que los considera ahí el del amperímetro resistencia nula, o sea, 0 como un alambre, un conductor, y la resistencia del voltímetro infinita, o sea, los considera instrumentos ideales. Bien, pero ¿qué nos pide? Indicar el sentido de las corrientes en las ramas que contienen amperímetros. Bien, pero tenemos que decir cuánto mide cada instrumento de estos vértices. O sea, cuánta corriente pasa por R1, cuánto la diferencia de potencial entre A y B, cuánta corriente pasa por la resistencia 3. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense que no es un circuito complicado. Se complicó por haberle puesto el voltímetro verde ese al medio ahí. Pero si nosotros le sacamos este voltímetro del medio, esto lo sacamos, es un circuito serie, ¿sí? Donde tiene las fuentes en serie con la resistencia, salvo el par de resistencias en paralelo, pero que no tiene demasiada complicación. Al recreo. Bueno, claro. Pero vamos. Mire que lo voy a estar controlando que no salgan del Zoom hasta las 11, ¿no? No, bueno, Es buen negociante el Tito. sí. Bueno, vamos, me quedan 3 minutos, me van a hacer hablar. Le pongo por 3 a la velocidad. Bueno, el turbo, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profe, Tenemos que calcular la R total, ¿sí? Como es un circuito simple, como yo les decía, fíjense cómo está planteado acá arriba, ¿no? R1 en serie con 2,3, que sería ese paralelo, en serie con 4,5, que es el otro paralelo, en serie con R6. ¿Sí? O sea, cortocircuitamos las fuentes, no las tenemos en cuenta, y calculamos que es un circuito serie. Para las tensiones, fíjense, una vez que nosotros calculamos la R total, la equivalente, podemos hacer un circuito equivalente, en donde quedaron las 3 fuentes y la R total, que es equivale a 12 ohms. No tenemos en cuenta las fuentes solo para calcular la resistencia. Como las fuentes, en este caso, no tienen resistencia interna, las podemos cortocircuitar a los fines del análisis nada más. O sea, para poder llegar al circuito equivalente este que está a la derecha. Porque de esta forma, yo sumo algebraicamente las fuentes para obtener una tensión total y la divido por la R total y me da la corriente del circuito. O sea, sumo, en realidad es una resta. E1 le resto la 3 y la 2 porque están en oposición con ella, pero E1 es mucho más grande, es la que va a definir el sentido de la corriente. Y digo, tensión total, que es el 90 menos 20 menos 30, dividido 12, los 12 de la RT. Con eso saco la I total. Esa I total, o sea que es como la que sale de la fuente E1, pasa por R1 y pasa por el amperímetro. Entonces, yo ya sé que el amperímetro 1 está midiendo la corriente total. Bien, la I2, ahí sí, ya tengo que hacer un cálculo. Tendría que calcular la caída de tensión del paralelo, y esa caída de tensión la divido por 6, y me da cuánto circula por el amperímetro 2. ¿Sí?
A ver si vamos bien hasta acá. Este es lo que yo les decía, calcular la caída de tensión, y con eso sacamos la I2. La I1 ya habíamos dicho que era la tensión perdón, la corriente total. Y después, el mismo análisis que habíamos hecho antes.